Buenas tardes, es un gusto que nos acompañen hoy. Soy Rebeca Guerra y por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y del Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo, les damos la bienvenida al 19º webinar de la comunidad Jóvenes en Casa. A esta comunidad virtual se ha sumado el programa Construyete, para brindarnos actividades de desarrollo socioemocional para el bienestar personal y el de las familias. El día de hoy platicaremos con Arturo, Daniela y Francisco, quienes nos platicarán cómo producir un programa de TV, desde los guiones hasta la producción. Arturo Tecayehuatzin Pérez es antropólogo y escritor de medios audiovisuales, cine documental y televisión. Desde niño le apasionaba la historia y la antropología, pero también el cine, y la vida se encargó de colocarle entre ambos mundos. Disfruta mucho de su trabajo porque le gusta encontrar la frase y la palabra adecuada para un texto. El deporte también lo apasiona: correr, nadar y andar en bicicleta, en la montaña, porque son como volar y porque compensa los largos momentos que pasa enfrente de la computadora. Además, tiene otra vocación: ser papá, lo cual pensó era su más fuerte y decidida vocación al nacer su primer hijo. Bienvenido, Arturo. La primera pregunta de esta entrevista es: ¿qué debe contener un buen guión? Yo creo que primero que nada tenemos que responder qué es un guión. Y desde una perspectiva personal, yo digo que un guión es una obra literaria. Es una obra literaria como un libreto, como un libro de cuentos, porque precisamente contiene una historia. Un guión contiene en su interior una historia. Tiene un lenguaje propio, tiene una narrativa propia, que está determinada sobre todo por los medios a los que va dirigidos, pero en sí el libreto, el guión, ya contiene la historia. Entonces, en ese sentido, es una obra literaria porque contiene diálogos, contiene escenas, contiene actos y contiene sobre todo una narrativa que te va llevando de un principio a un fin. Para mí eso es un guión principalmente, pero también un guión, en segundo lugar, es un recurso técnico que, además de contar la historia, contiene las indicaciones técnicas o sugiere las indicaciones técnicas para que se cuente una historia en un formato diferente. Es decir, en el cine, en la pantalla de cine, en la pantalla de televisión, en el radio, en un museo o incluso en los medios digitales. Entonces, contiene toda la información que un realizador, un director o un productor va a tomar para poder montar y para poder contar esa historia, como les decía, en un medio diferente al escrito, en un medio diferente al papel. Entonces, el guión tiene estas dos facetas principales. Es una obra literaria y al mismo tiempo es una guía, es un recurso, y que cuando se logra montar, normalmente lo que sucede es que se va al archivo, si no es que a la basura. Ahora se ha empezado a utilizar, a publicar libretos de guión, pero eso es otra cosa, pero tiene estas dos funciones. El destino de un guión es desaparecer para que se convierta o sea adaptado en un medio distinto, en una pantalla normalmente o a través del radio. En ese sentido, un guionista es un profesional, es una persona que normalmente debe tener un bagaje cultural respetable, que debe manejar el lenguaje escrito y el lenguaje audiovisual. Es un profesional que tiene la capacidad y la habilidad para traducir la historia a un lenguaje que va a ser traducido a lo audiovisual, ¿no? Sabe de literatura, sabe de movimientos de cámara, sabe de luz, sabe de signos y de significados. Y esto es muy importante porque un guionista pone lo que se va a ver en la pantalla no porque adorna, sino porque significa. No por un capricho o por una ocurrencia, sino porque va a significar algo. En ese sentido, ¿qué debe contener un guión?
Un guión debe contener, en primer lugar, algo que contar, una historia, algo que decir. Si no se tiene nada que decir, es difícil que salga un buen guión. Tiene que tener algo que contar. Un guión también debe de tener, ya que se tiene la historia, un estilo narrativo y un formato. El estilo es muy personal. El estilo tiene que ver más precisamente con el autor, pero el formato es un formato que pareciera a veces limitar, pero que dentro de esa limitación te está dando todas las posibilidades narrativas para construir imágenes y contar una historia. Eso es lo que debe contener principalmente un guión. Por supuesto, no debe contener por ningún motivo faltas de ortografía, faltas de sintaxis y de morfosintaxis. Por eso es que digo que un escritor de medios audiovisuales al mismo tiempo es un literato. ¿Quién puede hacer un guión para televisión? Pues un guión de televisión, además de todas estas características que he esbozado para un escritor de medios audiovisuales, el escritor de televisión, desde mi punto de vista, tiene que tener una gran capacidad de resistencia y de capacidad para trabajar bajo presión de tiempo, porque la televisión lo que tiene es que siempre te está correteando, siempre, aunque uno quisiera adelantar, la televisión siempre te está adelantando. Entonces tiene que tener la capacidad para trabajar bajo presión, y es cosa curiosa, a veces resultan cosas muy buenas y muy interesantes cuando se trabaja bajo esa presión. Francisco Pérez es productor independiente, tiene experiencia en televisión pública y ha hecho programas para niños de cocina y documentales. Además, le gusta mucho andar en bici. Hola Francisco, gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos compartieras qué implica producir un programa de televisión. Pues mira, sobre todo implica mucha planeación y muchos recursos de gente y financieros. Y sobre todo implica mucha creatividad para saber cómo manejar todos esos recursos y saber cómo, y lograr que lo que tú quieres ver en pantalla sea lo mejor. ¿Es diferente la televisión para jóvenes que para otro público? Sí, claro, hay que considerar que los jóvenes están viviendo una etapa de su vida que es muy distinta a cuando eres niño o cuando eres adulto. Estás justo en la transición de ser un niño a ser un adulto. Entonces, por lo mismo, estás pasando por procesos muy complejos, cerebrales y de conducta que a lo mejor ni siquiera tú entiendes como chavo, ¿no? Entonces, hay que ponerse en el papel de los chavos y el proceso que están viviendo en ese momento. Y sobre todo pensar en qué intereses tienes, ¿no? En esta etapa de tu vida, que no tienen nada que ver ni con los intereses de un niño, ni con los intereses de un adulto. ¿Qué estamos viendo en esta locación? Pues estamos viendo una serie que estamos grabando para jóvenes en TV. Estamos viendo cómo se graban las conducciones para salir al aire el próximo 28 de septiembre con una nueva propuesta para bachillerato en Aprende en Casa. Aquí, por ejemplo, están empezando a planear cómo se va a grabar una de las secuencias del programa. Como pueden ver, hay varias cámaras, ¿no? Lo que nosotros llamamos cámaras DSLR, y están ahorita colocando un babenet para filtrar la luz del sol y que no le pegue tan fuerte a los conductores. Siempre antes de empezar a grabar se hace una planeación y el director establece qué es lo que se va a hacer. Como pueden ver ahorita, el fotógrafo está hablando con la conductora y se están poniendo de acuerdo en cómo lo van a grabar. Daniela Pach es productora de televisión con experiencia en series documentales de naturaleza y de cultura. Le gusta mucho pasear por el bosque y montar a caballo. Con base en tu experiencia, ¿qué es lo más apasionante de hacer programas para jóvenes? Y bueno, lo que considero más apasionante de hacer programas de televisión en general y de hacer programas de televisión para jóvenes es poder ver esta cadena
desde que empieza una idea hasta que se desarrolla en un guión, hasta que se graba, hasta que se le da forma en la postproducción, en la edición y finalmente ver el resultado cuando sale en pantalla. Entonces, el imaginar que todo empezó con una idea y luego verla en pantalla ya como una historia, como con una forma, con una identidad visual, es una cosa muy apasionante porque realmente se está viendo un proceso de principio a fin y un proceso en el que uno puede ir mejorando, corrigiendo y finalmente cuando sale al aire pues tendrá que ser lo más satisfactorio. Entonces creo que lo más bonito de producir programas para televisión es justamente involucrarse desde imaginarse la idea hasta el proceso final, de ver cuando sale en pantalla y también cómo lo recibe la audiencia, ¿no? En este caso los jóvenes. Entonces eso para mí es bastante bonito y bastante apasionante. ¿Qué debe cuidarse para tener un programa atractivo para jóvenes? Ahora, lo que yo creo que debe cuidarse al hacer programas para jóvenes en televisión y para que sean atractivos, pues es sobre todo el formato. Los jóvenes, ustedes están tan acostumbrados a ver, tienen tantas referencias de todo, de internet, de redes, de la misma televisión, de otros países. Entonces, ¿cómo lograr que lo que uno propone tenga un formato atractivo, no sea aburrido, pero a la vez tampoco sea superficial, que tenga una enseñanza, que tenga un contenido interesante, que despierte algo en la audiencia? Es un reto y creo que uno siempre debe estar comprometido con su visión y tratar de llevarla hasta el final, porque hay muchos procesos en medio en los que uno puede ir perdiendo, digamos, su idea y irla dejando de lado, pero bueno, si uno es muy claro con lo que quiere obtener al final como resultado, es mucho más fácil que quede un programa lindo, un programa atractivo y bueno, ese es el reto, ¿no? Los formatos que sean interesantes, que sean atractivos visualmente, que tengan ritmo, que no sean aburridos. Decirlo es fácil, pero bueno, hacerlo es otra cosa. Para concluir, les dejamos con unas palabras de Tamara de Anda y Rodrigo Hidalgo, quienes nos invitan a seguir con nuestros sueños y expresarnos en todos los medios posibles. Hola, yo soy Tamara de Anda, en redes me encuentran como Plaqueta y me dedico a hacer televisión desde hace como 11 años. Llegué ahí por accidente, como que yo no quería dedicarme a eso. De hecho, soy una persona con mucha ansiedad social y aunque no parezca, soy muy tímida. Pero dije, quiero aprender a hacer esto y ahora sé que es una forma muy efectiva de comunicar cosas que a mí me interesan. O sea, está lleno de caprichos personales. Y es muy divertido y creo que todavía queda muchísimo por hacer, muchas cosas por innovar. Si les gusta comunicar cosas, ahora que tenemos acceso a la tecnología, háganlo. Y creo que lo más importante es que se diviertan y que sean fieles a sus ideales, aunque suene muy acá, pero es cierto. 3, 2. Hola, yo soy Rodrigo Hidalgo, llevo 7 años dedicándome a la televisión, en el Canal 11 principalmente, y la verdad mi experiencia en la tele comenzó a través de la página de la Ciudad de México en el Tiempo, quizá la conocen o la han visitado, está en Facebook, y eso me motiva a decirles como este mensaje de que actualmente la clave de mi opinión es hacer proyectos creativos, es tomar una idea que a lo mejor nadie haya hecho antes o no la hayan hecho de esa forma, explotarla y a partir de ahí pueden crear sus propios canales. Ahora no es tan necesario salir a la tele comercial, sino que pueden abrir su canal de YouTube,
volverse tuiteros, cronistas de Facebook, de Instagram, etcétera, y seguir sus sueños, ¿no? Si, aunque suene nuevamente, como dijo Tamara, un poco acá, siempre tratar de hacerlo de la mejor forma, siempre preocúpense por la calidad, preocúpense porque sea su estilo y porque nadie les diga qué hacer. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias Tamara y gracias Rodrigo. Agradezco a quienes siguieron la transmisión de este webinar hasta el final y los invito a que nos den su opinión respondiendo un breve cuestionario que se está disponible a través de la liga que se está compartiendo en el chat. Ahí mismo nos pueden sugerir más temas que sean de su interés para abordarlos en futuras sesiones. También quiero extender un agradecimiento a los equipos de la Subsecretaría y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hacen posible esta transmisión. Este video está disponible en el canal de Construyete y en la página web Jóvenes en Casa. Si les gustó, recuerden compartirlo con familiares, amigos y comunidad. Sabemos que están por regresar a clases y eso implicará para ustedes esfuerzo y tiempo, por lo que antes de despedirme, quiero anunciarles que la transmisión de estos webinars se llevará a cabo cada 15 días a partir de esta sesión. Muchas gracias y los esperamos dentro de 15 días. Recuerden, a mitad de semana, al mediodía.